Álvaro llegó a la hacienda antes de que cayera la tarde y se detuvo. Sorprendido por la escena, Hugo y Mateo dejaron caer sus juguetes sobre la hierba y corrieron con una energía que su padre creía olvidada, cruzando el jardín con un ímpetu que le provocó un vuelco en el pecho. Recién bajado de su coche oscuro, sintió que el tiempo se pausaba. Su instinto le pidió alzar la voz, detener esa carrera por temor a un peligro invisible, pero sus zapatos permanecieron inmóviles en la grava. Lo que sus ojos captaron en ese instante preciso no era una tragedia, ni un tropiezo, ni un lamento. Era un resurgir. Los niños, que llevaban meses habitando un silencio profundo, tras la partida de su madre, se arrojaron con entrega a los brazos de la joven que cuidaba la casa, quien los acogió arrodillada en la tierra sin preocuparse por el polvo en su ropa. Álvaro Serrano sujetó el asa de su maletín hasta sentir la tensión en los dedos. Había regresado 2 horas antes a Los Olivos con una tarea ingrata, decirle adiós. Aquella mañana, la voz de Carla había resonado en su teléfono, cargada de quejas, asegurando que la nueva muchacha, Lucía, era descuidada. Y peor aún, que su trato hacia los gemelos dejaba sombras cuando él no estaba presente. «Debes despedirla hoy», había insistido Carla. «Los niños le temen». Con esa falsedad instalada en su pensamiento, Álvaro había conducido con el celo de quien protege lo suyo, dispuesto a cerrar esa puerta sin dudar. Pero la imagen que tenía delante desmentía cada frase de Carla. Lucía, una chica de apenas 23 años, con su vestido sencillo y unos guantes amarillos de trabajo que olvidó quitarse, no se apartó. Al contrario, bajó al suelo para estar en su mundo, ofreciendo sus brazos como un puerto seguro. Los niños se refugiaron en ella, ocultando sus rostros en su hombro. Y por primera vez en 2 años, Álvaro escuchó algo que creía extinto, una risa, clara y espontánea, que quebró la quietud solemne del lugar. El viento mecía las ramas y la luz suave del atardecer bañaba el momento con una calidez antigua. Pero Álvaro sintió un escalofrío interno. ¿Cómo era posible? Carla había hablado de huidas y miedos. Había jurado que Lucía dejaba que el llanto los consumiera en sus cuartos. Sin embargo, allí estaba ella, acariciando el pelo de Mateo, mientras Hugo jugaba con uno de los guantes, confiado y sereno. La distancia entre lo escuchado y lo vivido fue tan grande que Álvaro tuvo que sostenerse en el metal tibio del auto para asimilarlo. Acompáñanos en este relato para ver cómo un gesto tan simple puede revelar verdades ocultas y cambiar el destino de una casa. Álvaro tomó aire, intentando recuperar su compostura habitual, pero su mirada seguía anclada en la joven. Lucía ignoraba que el dueño de aquellas tierras la observaba a 20 metros de distancia. Ella habitaba su propio espacio, atenta solo a los pequeños. Álvaro percibió matices que antes, en su prisa y en su duelo, no había visto. Notó la delicadeza con la que limpiaba sus rostros, usando el dorso de la mano, evitando la goma del guante. Vio cómo le susurraba, con una sonrisa que aliviaba su cara, fatigada, una sonrisa auténtica que nadie más debía ver. El enojo con el que Álvaro había llegado se transformó en otra cosa, una duda silenciosa. Si Carla había mentido en esto, ¿qué más? ¿Ocultaba? La figura de su prometida, siempre distante del polvo y el ruido, contrastaba con la de Lucía. Allí en el pasto, con el delantal manchado, tierra, pero sosteniendo el universo frágil de esos 2 niños sin madre, Álvaro retrocedió hacia la penumbra de los grandes pilares de piedra en la entrada. No quiso hacer ruido, no aún. Necesitaba ver un poco más. Necesitaba comprender cómo alguien que apenas llevaba un mes allí había logrado lo que los especialistas no consiguieron: devolverles la luz. El hombre se aflojó la corbata, sintiendo que podía respirar de nuevo. La idea del despido se disolvió, dejando paso a una curiosidad profunda y a una culpa sorda. Casi comete un error irreparable, movido por palabras ajenas. Desde su lugar, oculto tras la hiedra de una columna,
Álvaro decidió mirar con sus propios ojos. Observaría cada gesto. Si Lucía era, si ella parecía un ángel en el jardín, la oscuridad real dormía en mi propia cama, con un anillo de compromiso pesando en su mano. Todo callaba en el corredor, salvo por el canto, lejano de las cigarras y unas risas que nacían entre las plantas. Álvaro se quedó quieto, oculto tras la columna de piedra oscura, conteniendo el aire. Desde su rincón tenía una visión limpia, sin estorbos. Veía el perfil de Lucía, la suavidad de su cuello al inclinarse hacia Hugo, y cómo sus manos, aún con esos guantes amarillos chillones, sostenían con ternura una pequeña flor que Mateo le regalaba. «Es hermosa, mi vida», dijo Lucía. Su voz llegó clara hasta Álvaro. No era el tono de quien cumple una orden. Tenía un calor real, una vibración honesta. «Vamos a ponerla en agua para que beba». «Vale». Álvaro sintió un nudo en el pecho. «Mi vida». Carla jamás los llamaba así. Para ella eran los niños, tus hijos, o, cuando se estresaba, esa carga. Recordó la cena pasada, cuando Mateo manchó de jugo el vestido de seda. El grito de ella fue tan agudo que los gemelos temblaron bajo la mesa. Álvaro la había justificado, pensando en los nervios de la boda. «No tiene instinto, pero aprenderá», se dijo. Qué ciego había estado. En el jardín, la imagen cambió. Lucía intentó levantarse sacudiéndose la tierra, pero los gemelos no la soltaron. Se colgaron de sus piernas, frenando su paso, convirtiendo el movimiento en juego. Álvaro esperó el gesto de fastidio, esa mirada de impaciencia de las niñeras anteriores que se iban a la semana. Pero Lucía soltó una risa. «Cuidado, que soy un gigante de pies pesados», exclamó, levantando las piernas de forma teatral. Caminaba como un monstruo divertido, y ellos chillaban de pura alegría, persiguiéndola alrededor de la fuente. La mente de Álvaro viajó al pasado, a los días en que Elena vivía. La casa tenía esa energía, ese pulso vital. Tras el funeral, la hacienda se volvió una tumba de silencio y reglas estrictas que llegaron con Carla. Ella insistía en que los niños necesitaban disciplina y quietud para sanar. Álvaro, roto por el dolor y refugiado en el trabajo, había delegado la crianza confiando a ciegas en el criterio de su nueva pareja. Ahora, viendo a Lucía dejarse atrapar por 2 niños de 3 años, Álvaro comprendió que la quietud que Carla exigía no era terapia, era represión. De pronto, Hugo tropezó. El corazón de Álvaro dio un salto. El niño cayó de cara al pasto. En cualquier otro momento, con Carla cerca, Hugo se habría tragado el llanto por miedo o habría estallado en una angustia solitaria. Álvaro casi sale de su escondite, pero paró. Lucía ya estaba ahí. No corrió asustada ni gritó. Se agachó rápido, con una calma total. «Upa», dijo con naturalidad, levantándolo. «Revisamos las rodillas». «A ver». Hugo la miraba con los ojos húmedos, esperando el regaño. «Nada», dijo Lucía sonriendo triunfal, limpiándole el pantalón. «Eres de goma, Hugo». «Un superhéroe de goma». El niño parpadeó, la sorpresa borró el dolor y en lugar de llorar, soltó una risita, nerviosa, que se unió a la de su hermano. Álvaro sintió que le fallaban las piernas. Esa gestión emocional, esa capacidad para transformar el miedo en seguridad en una fracción de segundo, no se aprende en cursos de servicio. Eso nace del alma. Miró el reloj, las 4:30. Según el horario que Carla envió, a esta hora debían estar durmiendo y Lucía limpiando. Plata en el sótano. «Es una vaga», resonó la voz de Carla en su memoria. «Se la pasa perdiendo el tiempo, no cumple horarios y deja todo tirado». Mentira, todo era mentira. La casa, vista a través del cristal, estaba impecable, y los niños no dormían a la fuerza, estaban recibiendo sol y vida. La supuesta negligencia era en realidad una dedicación absoluta que iba más allá de un salario.
Fue entonces cuando Álvaro notó algo más, un detalle que lo inquietó mientras Lucía jugaba. De vez en cuando miraba hacia la casa, hacia el balcón principal, con una expresión de temor fugaz, como si vigilara, como si temiera que alguien saliera y la descubriera siendo feliz. No era a él a quien evitaban. La casa estaba en silencio. El personal ya se había retirado. En esas horas quietas, solo Carla quedaba a cargo. Una certeza amarga ocupó el pensamiento de Álvaro. El temor de los niños no era hacia Lucía, y el de ella no nacía de su torpeza. Había una sombra proyectada sobre su hogar, un rigor silencioso que él ignoraba. El ruido seco de unos tacones sobre el mármol quebró de repente. La paz de la tarde. Álvaro se detuvo. Reconocía ese andar, rápido, sin pausa. La puerta principal, a pocos pasos de su refugio, se abrió de golpe. Apareció Carla. Su grito hirió el aire, cargado de amargura. Salió a la terraza con su vestido crema impecable y el cabello en su canao sitio, pero el rostro descompuesto por la furia. No notó el auto de Álvaro, aparcado tras los setos, ni su presencia tras la columna. Solo tenía ojos para la escena del jardín. Les dije que adentro lanzó con dureza mientras bajaba. Mírense, llenos de tierra, eres inútil. Si Álvaro te viera, estarías en la calle. La risa de los gemelos se apagó, sus cuerpos se tensaron, las cabezas gachas. Hugo corrió a buscar refugio tras las piernas de Lucía. Ella no se achicó, puso una mano sobre el niño y se enderezó. A pesar de su uniforme sencillo, Lucía mostraba en ese instante más altura que la mujer que la ofendía. «Señora, los niños necesitan sol», intentó explicar, con voz suave pero firme. «No me repliques», cortó Carla alzando la mano, acortando la distancia. «Eres la empleada. Haces lo que ordeno, y ordeno que se vayan a su cuarto para dejarme en paz». Álvaro sintió un peso helado en el pecho. Aquella mujer que gritaba no era la compañera amable de las fiestas. Era alguien cruel que, al creerse sola, mostraba su verdad. El millonario se acomodó el saco, dejó la sombra de la columna y salió a la luz. El sonido de sus zapatos contra la piedra resonó con autoridad. Ese golpe seco hizo que Carla se volviera. Perdió el color del rostro. Abrió la boca sin que saliera voz alguna. Sus ojos fueron de Lucía a Álvaro y el miedo se le instaló en la mirada. «Álvaro», susurró con un hilo de voz. «Cariño, llegaste temprano». Él no respondió. Su mirada pasó sobre ella como si fuera un objeto, incómodo, y se clavó en Lucía, que lo miraba con espanto abrazando a los niños, esperando el final que le habían prometido. Pero Álvaro no gritó. Caminó despacio hacia el grupo, en el césped. Se paró frente a Lucía, miró a sus hijos asombrados y luego observó los guantes de la joven manchados con la tierra de su casa. «Llévalos adentro», Lucía dijo. Álvaro con una calma profunda que imponía respeto. «Lávales las manos y dales de comerlo, que les apetezca». Lucía parpadeó, confusa. «Sí, señor». Y luego esperó, temiendo lo peor. Álvaro giró lentamente la cabeza hacia Carla con una mirada fría como el invierno. «Prepara un baño. Nadie se va de esta casa hoy, salvo quien no sepa ser familia». Carla sintió que el suelo cedía. Álvaro había visto todo, y ese silencio suyo era mucho, más pesado que los gritos. El aire del jardín se volvió denso, difícil de respirar. Lucía, con el corazón, golpeándole el pecho como un ave asustada, no miró atrás. Sentía los ojos de Álvaro en su espalda, pero su deber eran los niños. Tomó las manitas de Hugo y Mateo, que aún temblaban por el susto, y los llevó hacia la entrada de servicio, rápido pero suave, tratando de darles una calma que ella no tenía. «Vamos, mis valientes», susurró tragándose el llanto, «a ver quién llega primero a la cocina por una leche con chocolate». Mientras la figura de la joven y los niños se desvanecía tras los rosales, en el jardín quedaba una tormenta muda. Carla intentó forzar una sonrisa, esa mueca de revista que tan bien conocía, pero sus labios
temblaban sin control. Dio un paso hacia él, extendiendo una mano cuidada para tocarle el adípota, brazo, buscando ese contacto que solía salvarla. «Álvaro, por favor, no me mires así», empezó. Su voz subía y bajaba, una mezcla extraña de ruego y molestia. Pedía que comprendiera, decía que la situación no daba para más. Insistía en que la muchacha buscaba provocarla, que conocía sus normas y aún así permitía que los niños se llenaran de barro, olvidando que solo estaban jugando. Álvaro dio un paso atrás, evitando el contacto como si esa piel quemara. Fue un gesto seco, tan claro que ella se quedó con la mano en el vacío, sintiendo el peso del rechazo. «Entra», dijo él. No alzó la voz, pero la palabra cayó con la fuerza de quien no necesita gritar para ser escuchado. Faltaba el cariño de siempre, solo quedaba una distancia enorme y fría. Él caminó hacia la casa sin mirar atrás. Carla se detuvo un instante, con la rabia contenida en la garganta, buscando con la vista el lugar donde había estado la otra mujer. Apretó la mandíbula pensando que aquello no podía quedar así. La culpa era ajena, se dijo, pero el triunfo sería suyo. Imaginó el final de esa historia esa misma noche, con la muchacha y sus cosas fuera de allí. Se acomodó la ropa, levantó la vista y la siguió, lista para interpretar el papel de víctima que también conocía. La casa las recibió con su frescura de piedra y un silencio que lo ocupaba. Todo. El vestíbulo parecía inmenso. Álvaro no se paró en la sala. Fue directo a su estudio, ese cuarto oscuro lleno de madera y libros viejos que olían a tiempo acumulado. Abrió las puertas y esperó. Ella entró dejando un rastro de flores caras, un aroma que antes parecía distinguido, y ahora, comparado con el olor a tierra mojada y verdad del jardín, le resultaba mareante. Él cerró. El golpe sonó definitivo, separando ese cuarto del resto del mundo, como si bajara un telón. Mientras tanto, en la cocina, a Lucía le costaba sostener la jarra de la leche. Intuía el final. Había visto las miradas y el miedo le mordía el estómago. Sabía que se avecinaba el despido. No había duda. Sintió un dolor sordo, no solo por el dinero que tanta falta hacía en su casa para las Procasa, medicinas de su madre, sino por lo que dejaba atrás. Miró a Hugo y a Mateo, sentados en la mesa alta, con los pies en el aire y la boca manchada de chocolate, ajenos a la tormenta. Ya no recordaban el miedo. Tenían esa capacidad de sanar rápido que ella les había regalado. «¿Tú quieres, Lucía?», preguntó Mateo, ofreciéndole el vaso con un gesto puro. Ella negó con una mueca que intentaba hacer sonrisa. «No, cielo, es para que crezcan bien». Pensaba en las noches que vendrían. ¿Quién espantaría las sombras? ¿Quién miraría bajo la cama para asegurarles que todo estaba bien? Carla no lo haría. Álvaro nunca estaba. La idea de dejarlos solos en ese frío le dolía, más que su propia partida. En el estudio, el aire pesaba. Álvaro se quedó de pie, recostado en la mesa, cruzado de brazos. Carla se hundió en el sofá de cuero, haciéndose pequeña, llevándose un pañuelo a la cara, aunque él notó con cansancio que los ojos seguían secos. «No sé qué escuchaste», dijo con la voz quebrada, «pero ella maneja todo a su favor. Desde que llegó, los niños están distintos. Yo solo quiero orden, Álvaro. Quiero que crezcan bien, que sepan comportarse, que sean como nosotros. Ella trae el caos, la suciedad. Hoy me faltó al respeto en mi propia casa». Él callaba. Dejaba que las palabras llenaran el espacio, notando cómo la verdad se doblaba para que ella quedara libre de culpa. Ayer le habría creído sin dudar. Habría pensado, «Pobre Carla, cómo se esfuerza». Pero el recuerdo de la risa de Mateo, esa risa limpia en el jardín, era más fuerte que cualquier queja, protegiéndolo de las mentiras. «¿Ya está?», preguntó él cuando hubo silencio. Ella se extrañó de su quietud. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Estoy mal, Álvaro. Esa mujer es un problema. Quiero que se vaya ya. Págale lo que sea. Pero que esta noche no duerma aquí».
No aguanto más. Álvaro se apartó de la mesa y caminó despacio hacia el cristal que daba al patio trasero. Desde allí se veía la hierba donde aún quedaba la huella del juego. Tienes razón en una cosa, Carla dijo sin girarse. No podemos seguir así. Hoy todo va a cambiar. Ella soltó el aire, aliviada, secándose unas lágrimas que no existían. Se levantó y fue hacia él, abrazándolo por la espalda, apoyando la cara en su saco. Gracias, cariño. Sabía que me entenderías. Sus ojos secos. Se acercó y la abrazó por la espalda, sintiendo la mejilla en su traje. Gracias, mi vida. Imaginaba que verías la lógica de todo esto. Los chicos necesitan estructura, una mano firme, alguien formado con cierto aire de distinción, no alguien que trae el olor del campo en la ropa. Álvaro sintió el peso de esa mano ajena. Se apartó, despacio, sin brusquedad, y giró hasta encontrar su mirada. En sus ojos había una sombra densa, difícil de leer. Toma asiento, Carla. Aún queda algo por decir. La voz no se alzó, pero llenó el espacio con autoridad. La sonrisa de ella perdió fuerza, quedando suspendida en el aire. Ese tono no anunciaba la victoria que ella había dibujado en su mente. Regresó a la silla. Sus manos buscaron ocupación, alisando una tela que ya estaba perfecta, ocultando el leve temblor de los dedos. Álvaro rodeó la mesa y abrió el cajón. Ella estiró el cuello, aguardando el talón de despido, el fin del problema. Pero lo que surgió no fue dinero. Fue un marco de madera que llevaba 2 años boca abajo, oculto a la vista. Allí estaba Elena, detenida en el tiempo, riendo con los niños en brazos. Álvaro la dejó sobre la mesa, enfrentando ese recuerdo, con una tristeza antigua. El silencio ha sido el único huésped de esta casa por 2 años, Carla dijo, y las palabras pesaban en la quietud del cuarto. He traído expertos, métodos, teorías de agencias renombradas, y solo coseché miedo. Los niños olvidan, Álvaro interrumpió ella, restando importancia con un gesto. Superan las cosas. Esa risa de hoy es solo desorden. Esa chica les deja hacer lo que quieran. No es desorden, es vida, corrigió él, marcando el ritmo con un golpe suave sobre la madera, un sonido seco que la hizo parpadear. Es felicidad, es afecto, algo que mi fortuna no había logrado comprar hasta hoy y que ha faltado terriblemente aquí. Ella se enderezó, herida en su orgullo. ¿Es un ataque? Hago mi parte. No llevo su sangre, Álvaro. Intento encajar en un molde que no es mío. Lo sé, admitió él, y el cansancio le veló la mirada por un instante. Sé que no eres su madre, pero hoy vi la verdad. Vi miedo, Carla. Buscaron refugio. Se ocultaron tras ella, tras la muchacha del campo, como tú dices, porque ella los envuelve. Soltó. Carla, dejando caer la máscara, les cuenta fábulas para ponerlos en mi contra. No. La palabra de Álvaro cortó el aire, vibrando en los cristales de la vitrina. Carla se hizo pequeña en el asiento, sorprendida. Nunca había usado ese tono con ella. Se acabaron los engaños. Veo más de lo que crees. He visto tu gesto cuando te tocan, el rechazo en tu piel cuando Hugo te manchó. He visto tus gritos ahogados. Y hoy, esa muchacha les dio en 5 minutos el calor que tú no has logrado ofrecer en 6 meses de intentos. El silencio regresó, absoluto y pesado. Carla sintió el frío del error. Respiraba con dificultad. El suelo se movía bajo sus pies y necesitaba otro camino. Álvaro, cariño. Las lágrimas brotaron, mitad rabia, mitad actuación. Es la boda, la presión, todo se me viene encima. Quizás he sido severa, lo acepto, pero busco su bien. Déjala ir, por favor. Empecemos de nuevo, tú y yo. Seré distinta, te lo juro. Tendré paciencia. Álvaro la observó largo rato, como quien estudia un balance. Ya no veía a la mujer que amaba, sino a alguien que hacía cuentas. No sé, irá, dijo al fin. Carla abrió los ojos, incrédula. ¿Cómo? Me desafió en mi cara. Me faltó al respeto.
Si ella está, mis hijos ríenla, interrumpió él, sin dejar espacio a réplica. Y eso borra todo lo demás ahora mismo. He tomado una decisión. Desde este instante, Lucía cuelga el uniforme de limpieza. Por un instante, Carla imaginó un castigo, el lavadero tal vez, y una sonrisa fugaz asomó. Lucía será quien guíe a Hugo, y a Mateo, sentenció Álvaro. Las palabras cayeron como piedras sobre las esperanzas de ella. Será la responsable absoluta de su cuidado. Su sueldo se triplicará. Ella decidirá sus días, sus comidas y sus juegos. «Has perdido la razón», gritó Carla, poniéndose en pie, con el rostro encendido. «Es una ignorante. No dejaré que una criada me diga cómo vivir. En mi propia casa». Álvaro se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio con una calma peligrosa. En sus ojos no había duda. «Esta casa es mía, Carla, y ellos son mi sangre. Así que hay una nueva norma desde hoy. No te acercarás a ellos si no hay testigos. No quiero que compartas soledad con Hugo o Mateo. Jamás». Ella retrocedió, como si el aire la hubiera golpeado. «Me tratas como a una delincuente», susurró. «Llevo tu anillo. Seré tu esposa en 2 meses. Entonces actúa a la altura», respondió él, volviendo a su postura erguida y acomodando su ropa. «Si quieres pertenecer a esta historia, tendrás que merecerlo. Y recuerda, Carla, mis ojos no se cerrarán de nuevo. ¿Quieres pertenecer a esta casa? Debes merecerla. Y te aviso, Carla, mis ojos no se cerrarán. Una sombra más, un grito fuera de lugar o una lágrima ajena, y el pacto se rompe. No habrá ceremonia ni mañana juntos». El mensaje fue claro. Ella sintió el frío en las manos y cerró los dedos hasta hacerse daño, conteniendo la marea que subía por su pecho. No era solo rabia, era un vértigo oscuro. Le pesaban los niños, le dolía el desprecio de él, pero lo que más le quemaba era la presencia de esa muchacha. Sentía que esa intrusa, con su silencio, le estaba quitando el suelo bajo los pies, pero el instinto de supervivencia era fuerte. Sabía que el fuego se apaga con agua, no con más leña. Necesitaba calma para pensar. Bajó la guardia, o al menos eso pareció. Dibujó una tristeza suave en su rostro y asintió despacio. «Está bien, Álvaro. Si esa es tu condición, la acepto. Te demostraré que hay lugar para ellos en mi vida». Él la miró sin bajar las defensas. La confianza es un cristal difícil de recomponer, pero decidió esperar. Le dio espacio, el suficiente para ver sus verdaderos pasos. «Ve a descansar. Necesito hablar con ella». Carla salió con el paso firme, aunque por dentro llevaba la dignidad hecha pedazos. El pasillo estaba en silencio. Al cerrar la puerta, la máscara de resignación cayó al suelo y apareció su verdadero rostro, duro y frío. «Saborea este momento, pequeña», murmuró a la nada, fijando la vista en aquel bolso desgastado que colgaba en la entrada, testigo mudo de una vida sencilla. «Porque cuando amanezca, desearás no haber despertado». En la soledad del despacho, él se dejó caer en el sillón. El aire escapó de sus pulmones como si llevara años guardándolo. Se frotó los párpados, sintiendo el peso de las horas. Había ganado un momento de paz, pero intuía que la tormenta apenas comenzaba. Buscó el botón para comunicarse con el servicio. «María, por favor, dile a Lucía que venga». Tenía que hablar. Debía decirle a esa joven de mirada inquieta que su camino acababa de cambiar, que ya no era una sombra en la casa, sino alguien esencial. Debía hacerlo con tacto antes de que la incertidumbre la alejara. Lo que él ignoraba era que, al encender esa luz sobre ella, también la estaba exponiendo a la intemperie. Esa noche, la hacienda Los Olivos dormía bajo una calma aparente, pero los cimientos crujían en silencio, cargados de palabras no dichas. Álvaro no buscó el descanso de su cama. Tras la charla difícil con Carla y de calmar a una Lucía que apenas asimilaba su nueva realidad, el hombre se refugió de nuevo en su estudio. Esta vez, la compañía era distinta. Un experto en seguridad terminaba de tejer una red invisible en el
Sistema de la casa. Álvaro había decidido dejar de suponer y empezar a ver. Si su hogar era un laberinto, él necesitaba el mapa completo. «Todo está listo, señor Serrano», comentó el hombre guardando sus herramientas. Ojos digitales de alta definición en las zonas comunes, la cocina y, como pidió, 2 lentes imperceptibles en los marcos del salón. Son invisibles para quien no sabe dónde mirar. Se activan con el movimiento y guardan todo en una nube privada. Solo usted tiene la llave. Álvaro asintió, su rostro bañado por la luz fría de las pantallas. Gracias, Roberto. Que esto quede entre estas 4 paredes. Nadie más debe saberlo. Descuide. El técnico dudó un segundo antes de continuar. Al enlazar el sistema nuevo con el antiguo, el ordenador recuperó el archivo de la cámara del pasillo de los dormitorios. Siempre estuvo grabando, aunque nadie la mirara. Hay copia de los últimos 6 meses. ¿Prefiere que lo elimine para hacer espacio? Un frío repentino recorrió la espalda de Álvaro. Ese pasillo era la frontera entre el cuarto de los niños y la habitación que compartía con ella en sus visitas. «No», respondió con una voz que le sonó ajena. «Déjalo ahí. No borres nada, puedes irte». Al quedarse solo, el silencio de la casa grande se sintió inmenso. Se sirvió un trago, pero el vaso se quedó en la mesa. Se sentó frente al monitor, abriendo la carpeta de los recuerdos recuperados. Sus manos, habituadas a firmar grandes acuerdos, vacilaron sobre el ratón. ¿Qué verdad le esperaba? Quizás solo era el cansancio jugándole una mala pasada. Quizás sus gritos de la tarde habían sido un error, un tropiezo aislado. Eligió un archivo al azar. Hacía 3 semanas. Las 2 de la tarde, la imagen en blanco y negro llenó la pantalla. El pasillo estaba desierto. De pronto, la puerta de los niños se abrió y ella salió. Álvaro se acercó a la pantalla. En el video, ella miraba a un lado y al otro, asegurándose de estar sola. Luego se giró hacia la puerta abierta y, aunque el silencio del video era total, el gesto fue devastador. Un movimiento de mano vulgar, cargado de desprecio, lanzado hacia la inocencia que quedaba al otro lado. En blanco y negro llenó la pantalla. El pasillo desierto. De pronto, la puerta de la habitación de los niños se abrió. Carla salió. Álvaro se tensó. En el video, ella vigilaba a ambos lados del pasillo, asegurando su soledad. Luego giró hacia la puerta abierta y, aunque el silencio era total, el gesto fue brutal. Una señal de desprecio con la mano hacia el cuarto infantil y las barreras. El golpe seco de la puerta resonó, dejando un eco amargo en la boca del estómago de Álvaro. No era un delito, pero sí la huella de una elegancia perdida. Él necesitaba bajar más profundo. Rastreó en el pasado. Hacía 2 meses, una noche de martes mientras él viajaba por la capital. La imagen parpadeó. Ella arrastraba a Hugo. El pequeño parecía de papel en la pantalla. Sus pies resbalaban sin fuerza sobre el suelo brillante, intentando frenar lo inevitable. Aunque el video no tenía sonido, el llanto desesperado del niño traspasaba el monitor. Ella se frenó en el pasillo, bajó la altura, y su rostro se deformó en un grito mudo. La agresividad flotaba en el aire. Fue entonces. El vaso de whisky se escapó de los dedos de Álvaro, manchando la alfombra antigua, pero su mirada no se despegó de la escena. Vio el pellizco. No fue un roce, fue un gesto calculado, veneno puro inyectado bajo la piel para causar un dolor agudo sin dejar rastro visible. Hugo se encogió, partido por la mitad. Ella, fría, se alisó el cabello y continuó, llevándolo a su cuarto como si fuera un bulto. Instantes después, sacó el teléfono y cambió de máscara. La furia se disolvió en una preocupación ensayada. La memoria golpeó a Álvaro. Recordó esa llamada perfectamente, la voz de ella temblando. «Amor, Hugo no se controla. Grita, se lastima él solo. Estoy muy angustiada, no sé cómo calmarlo. Quizás necesite medicación». Y él, ciego, había asentido. Dios le había creído. Había pensado que la oscuridad habitaba en su hijo,
planeando internados y terapias, sin ver que el peligro dormía cada noche en su propia cama. Un sabor ácido le subió a la garganta. Álvaro repitió la secuencia. Cada segundo era una herida nueva en su paternidad. El archivo seguía. Vio juguetes pateados con desprecio cuando ella creía estar sola. Vio cómo le arrebataba el plato a Mateo para tirarlo a la basura, dejando al niño con hambre y llanto en un pasillo vacío mientras ella se encerraba. No era un hogar, era una prisión silenciosa, una tortura lenta ejecutada por alguien que veía a los niños como estorbos necesarios para acceder a una fortuna. Álvaro cerró los ojos y buscó aire. La rabia que sentía no era fuego, era una nevada lenta y pesada, un hielo negro que le cubría el alma. El impulso de subir y echarla a la calle le tensó los músculos. Quería que ella conociera el mismo miedo que había sembrado, pero se contuvo. El ruido solo serviría para que ella se disfrazara de víctima. Diría que él imaginaba cosas, que los videos mentían. Buscaría dinero por la ruptura. Intentaría manchar su nombre. En los negocios y en la vida, Álvaro no ganaba por fuerza, ganaba por precisión. Guardó cada minuto de grabación en la caja fuerte. Fue un movimiento definitivo. Una lágrima solitaria cayó por su mejilla. «Perdón», susurró a la penumbra. «Fui un ciego, pero os juro por la memoria de vuestra madre que ella pagará cada lágrima que os hizo derramar. No sería una despedida, sería una demolición total». Miró la pantalla actual. La imagen en vivo del cuarto de los niños mostraba otra atmósfera. Allí estaba Lucía. Eran las 3 de la mañana y ella seguía allí, sentada en la mecedora, velando el sueño ajeno entre las dos camas. Leía bajo una luz tenue, levantándose cada tanto para arropar o acariciar una frente. La comparación le partió el alma. La seda escondía a un monstruo. El uniforme sencillo vestía a un guardián. Álvaro sintió un calor olvidado en el pecho, una gratitud inmensa y un respeto que nacía despacio y firme. Admiración. Se puso de pie. Mañana amanecería distinto. Sabía que Carla no se quedaría quieta, su ego herido. Buscaría revancha, pero él la estaría esperando. La trampa estaba lista. Sin embargo, subestimó la rapidez del veneno de Carla. El amanecer trajo un cielo de plomo, espejo de la tormenta que se gestaba dentro de la casa. Ella despertó antes de tiempo, con el insomnio de la derrota. El orgullo le quemaba las entrañas como ácido. Sabía que su corona tambaleaba. Él le había quitado el mando para dárselo a la ayuda. Frente al espejo, mientras se cepillaba con furia, trazó su jugada. Era arriesgado, pero necesario. Debía ser un golpe final, algo tan grave que Álvaro no tuviera más opción que echar a Lucía o incluso enviarla a prisión. Si la crueldad no servía, atacaría donde más duele a los poderosos, la confianza y el patrimonio. Se miró en el espejo, buscando una certeza que no tenía. El labial rojo trazó una línea sobre sus labios, una máscara de sangre para lo que estaba por venir. Aguardó en silencio la partida de Álvaro. Sabía que los negocios y los inversores japoneses reclamarían su atención en la ciudad. No, volvería hasta que cayera la tarde. El sonido del motor se disolvió en la grava del camino y ella se permitió una sonrisa solitaria. El escenario estaba vacío. Descendió los escalones con una calma lenta, casi ritual. Desde el salón le llegaron ecos de risas ajenas. Lucía cumplía su rol con entrega. Sentada en la alfombra, construía mundos de cartón con los gemelos, encajando las piezas de un rompecabezas inmenso. Había demasiada luz, demasiada inocencia en esa estampa doméstica. A Carla se le revolvió el estómago. La felicidad de otros a veces pesa. «Buenos días, señorita». «Carla», saludó Lucía, poniéndose de pie con esa humildad que no se aprende. A pesar de su nuevo cargo, seguía, habitando la sencillez. Carla no contestó. Pasó de largo, manteniendo la mirada alta, rumbo a la biblioteca. «No te preocupes», escuchó que Lucía consolaba a los niños. «Sigamos buscando el pedazo de cielo azul». Carla entró al despacho de Álvaro. La puerta se dio sin llave, un olvido que ella tomó como una señal del destino, y fue directo a la
pared donde el arte ocultaba los secretos. Sus dedos recordaron la combinación, números compartidos en un momento de confianza hace meses. Por sí, la urgencia lo requería. El mecanismo respondió con un clic seco. Dentro reposaban papeles, fajos de billetes y la historia de la familia. Carla tomó la caja de terciopelo. Al abrirla, el destello verde y blanco iluminó sus intenciones. El collar de la abuela, esmeraldas y diamantes con el peso de generaciones. Una fortuna antigua valorada en $500,000. Era el tesoro de la casa, la promesa que Álvaro le hizo para el día en que unieran sus vidas. Sostuvo el collar, sintiendo el frío de las piedras en la palma. Adiós a la boda, pensó con amargura, pero bienvenida a la libertad. Cerró la caja fuerte y salió con la joya oculta en su bolsillo. Sus pasos fueron sombras, deslizándose hacia él. Área de servicio. La casa respiraba tranquila. El personal trabajaba fuera, bajo el sol. El pasillo de los empleados estaba mudo. Entró en la habitación de Lucía, un espacio pequeño que olía a limpieza y austeridad. Todo guardaba un orden meticuloso. En la mesita de luz, la foto de una mujer mayor observaba en silencio. Su madre enferma, intuyó Carla con indiferencia, junto a una Biblia y una mochila de tela gastada, colgada tras la puerta. Carla abrió el bolso. Dentro encontró la intimidad de la pobreza. Una crema de manos, un monedero, con el cambio justo, un peine. Envolvió el collar en un pañuelo viejo que halló allí y lo hundió en el fondo de la mochila, bajo un suéter de repuesto. Hecho, susurró al aire. Salió de la habitación, cerró la puerta y regresó al escenario principal. No sentía miedo, sino esa vibración eléctrica que precede a la tormenta. Se sentó en el sofá, dejó pasar 10 minutos para acompasar su respiración y luego, con la precisión de una actriz consumada, soltó un grito que rompió la paz de la tarde, un lamento fingido que retumbó en las paredes. Lucía, que daba de comer a los niños en el comedor, soltó todo y corrió hacia el salón, con los gemelos pisándole los talones. «Señorita Carla, ¿qué sucede?», preguntó con la voz llena de alarma. Carla permanecía junto a la mesa auxiliar, volcando su propio bolso con frenesí, esparciendo sus pertenencias por el suelo. «El collar, el collar de la abuela», exclamaba forzando las lágrimas. «Lo saqué para limpiarlo, para esta noche, y ya no está. Lo dejé aquí hace 5 minutos». Lucía se acercó, intentando ofrecer consuelo. «¿Estás segura?». «Quizás». Rodó al suelo. «Vamos a buscarlo». «No te acerques», chilló Carla, retrocediendo como si la bondad de Lucía fuera contagiosa. Tú eres la única que ha estado rondando por aquí». Lucía se llevó la mano al pecho, herida por la acusación. «Señorita, no me he movido del comedor con los niños, ni siquiera he pisado esta sala». «Mentira». Carla sacó su teléfono con manos que temblaban de determinación. «Álvaro me va a matar. Es una reliquia. Hay alguien robando en esta casa y voy a saber quién es». Marcó el número, pero no buscó a su prometido. Llamó al 911. «Policía, necesito ayuda. Quiero reportar un robo en la hacienda Los Olivos». «¿Un robo millonario?». «Sí, tengo a la sospechosa aquí. Por favor, vengan pronto. Es una empleada». Colgó y miró a Lucía con una sonrisa, apenas visible bajo su máscara de angustia. «Ya vienen, Lucía. Si fuiste tú, confiesa. Ahora, quizás Álvaro tenga piedad». «Pero yo no hice nada», balbuceó Lucía, con los ojos anegados, buscando refugio en la mirada de los niños asustados. «Lo juro por mi vida, por mi madre. Eso lo veremos», sentenció Carla cruzando los brazos. «La policía va a revisar cada rincón, tus cosas, tu cuarto». Al escuchar «tu cuarto», el color huyó del rostro de Lucía, no por culpa, sino por el miedo a que manos ajenas invadieran su intimidad. Vergüenza ajena. Carla leyó en esa palidez una confesión muda y sintió una calma fría por dentro. Los minutos pasaban espesos, difíciles de tragar.
Se oía el llanto ahogado de los niños. Lucía quería darles abrigo, pero era ella quien. No podía dejar de temblar. Carla caminaba midiendo el suelo, fingiendo una angustia que no sentía. «Ese collar pesa más que todos tus días, muchacha», le susurró al cruzar su lado. «Piensa en la celda y en quién cuidará de tu madre cuando no estés para comprar sus remedios. Se apagará sola». Fue una frase dicha para doler, seca, certera. Lucía se cubrió la boca para no romperse. «Usted es mala», soltó de pronto Hugo, con la valentía de la infancia, parándose frente a ella. «Déjala en paz». Carla arqueó una ceja, pero antes de decir nada, el aullido de las sirenas cortó el aire. Luces, azules y rojas, bañaron las paredes blancas del salón. 2 patrullas entraron levantando el polvo del camino, rompiendo la quietud de la hacienda. «Se acabó tu tiempo», murmuró Carla cerca de su oído. En ese instante, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Carla lo dejó estar. Sabía que era Álvaro, alertado por el sistema de la entrada. No iba a contestar hasta ver a Lucía con las manos atadas y sentada en el coche. Oficial. Quería que no hubiera vuelta atrás. Los agentes entraron con paso grave. «¿Quién dio el aviso del Kung? ¿Robo?», preguntó el sargento, un hombre grande de gesto serio. «Fui yo», dijo Carla, ocupando el espacio con seguridad. «Soy la futura señora de esta casa. Me han sustraído una joya de valor incalculable. Y no tengo dudas de quién la tiene», señaló a Lucía con un gesto suave pero definitivo. Todas las miradas cayeron sobre la joven, que temblaba abrazada a los pequeños, pareciendo culpable simplemente por el miedo que la habitaba. El teatro estaba listo y la red de Carla parecía no tener fallos. Lo que ella ignoraba era que, arriba en el despacho, una luz roja parpadeaba en el silencio de un disco duro, guardando la memoria de su acto. Pero quedaba la duda de si Álvaro llegaría a tiempo de ver la verdad antes de que se llevaran a Lucía. El ruido de las botas sobre la madera crujiente del pasillo sonó como golpes secos en la tensión de la casa. Lucía caminaba entre los oficiales, con la vista en el suelo y el llanto bajando libre por su cara, mojando el cuello de su ropa. Detrás, Carla avanzaba segura, sosteniendo su máscara de indignación, aunque un brillo de triunfo se le escapaba por los ojos. «Por favor, agente, se lo pido», suplicaba Lucía, con la voz hecha pedazos. «No he tocado nada. Miren donde quieran, pero no así delante de los niños». «Es el protocolo, señorita», respondió el sargento Martínez, un hombre rudo que parecía querer estar en otro lado, pero atado a su deber. «La dueña ha puesto una denuncia grave. Tenemos que revisar sus cosas». Entraron en el cuarto de Lucía, un lugar sencillo, limpio, con olor a lavanda y jabón simple. Carla se quedó en el marco, cruzada de brazos, vigilando cada movimiento. «Busquen bien», dijo. «Las que parecen santas son las peores. Guardan secretos donde nadie mira». Uno de los agentes abrió los cajones, sacando la ropa doblada y dejándola caer sobre la politora. Cama sin miramientos. Lucía sintió que el alma se le caía a los pies al ver su ropa interior, gastada y cosida, expuesta a los ojos ajenos y al desdén de Carla. Se quedó quieta, temblando, pidiendo por dentro despertar de esa pesadilla. «Aquí no hay nada», dijo el primero. «Miren el bolso», insistió Carla, apuntando con la barbilla a la mochila vieja colgada tras la puerta. «Siempre va con esa cosa a todas partes. Seguro que ahí lo tiene». El sargento tomó la mochila. Lucía aguantó la respiración. Sabía que estaba vacía de culpas, solo sus cosas. «Que abran», pensó, «que vean mi verdad». El agente abrió el cierre y volcó todo sobre la mesita de noche. Cayeron un peine, monedas, pañuelos. Entonces, con un golpe metálico y pesado, un bulto envuelto en un trapo sucio rodó hasta el borde de la madera. La tela se abrió un poco, dejando ver el verde profundo de las esmeraldas y el brillo blanco de los diamantes. El tiempo se detuvo en seco. Lucía abrió la boca,
pero el aire no le pasaba por la garganta. Abrió los ojos tanto que le dolieron. «Ajá», soltó Carla entrando al cuarto con el gesto triunfal. «Lo sabía. Ahí está, ladrona». «Ladrona». «No», susurró Lucía retrocediendo hasta dar con la pared. «No, eso no es mío. Yo no puse eso ahí. Alguien lo hizo. Lo juro». «Silencio», ordenó el sargento tomando el collar con guantes para verlo. «Señorita, queda detenida por presunto robo agravado. Dese la vuelta. Gírese despacio y ponga las manos donde pueda verlas». El chasquido seco del metal cerrándose alrededor de las muñecas frágiles de Lucía resonó como una sentencia definitiva. Sintió el frío del acero en la piel, un contacto helado, pero el verdadero dolor nacía en el pecho. Estaba ocurriendo la prisión. Su madre sola en una casa vacía. Su mundo se desmoronaba en silencio. «No, soltadla». Una voz pequeña rasgó el aire de la tarde. Hugo y Mateo habían escapado de la vigilancia en la cocina y aparecieron corriendo por el pasillo. Al ver a Lucía inmovilizada, el miedo se les instaló en la mirada. «No se la lleven», suplicó Mateo, lanzándose a sus piernas, aferrándose a ella con un llanto que partía el alma. «Ella es buena», repetía Hugo entre sollozos, golpeando con sus manos pequeñas el uniforme de la gente. «Eres malo, eres muy malo. Sacad a estos niños de aquí». La voz de Carla cortó el momento, fingiendo una preocupación que no sentía. «No pueden ver esto. María, por favor». La cocinera, con los ojos vidriosos, tuvo que arrancar a los pequeños que pataleaban, negándose a soltar a Lucía. «Lulú, Lulú», gritaban. Ella, con las manos atrapadas tras la espalda, giró el rostro para mirarlos una última vez, con las mejillas empapadas. «Sed buenos, mis amores», susurró, justo antes de que el oficial la guiara suavemente hacia la puerta. «Todo iría bien», se dijo sin creerlo. Salió de la casa bajo la mirada, satisfecha de Carla, que seguía la procesión desde atrás, asegurándose de que el telón cayera correctamente. Cruzaron el umbral hacia el calor de la tarde. El sol pesaba. La patrulla aguardaba con la puerta trasera, abierta, una boca oscura lista para tragarla. Una mano en su nuca la obligó a agacharse para entrar en el vehículo. Lucía cerró los ojos y se dejó caer sobre el asiento rígido, vencida. El aire olía a encierro y a miedos antiguos. Era el final. Carla había ganado la partida. Pero justo cuando la puerta iba a sellar su destino, un ruido grave rompió la quietud del camino de cipreses. No era un coche cualquiera. El sonido denotaba potencia y urgencia. Un motor forzado. Un auto oscuro apareció dibujando la curva, levantando una cortina de polvo gris y piedras. Frenó en seco frente a la patrulla, bloqueando la salida con un chirrido que quedó flotando en el aire. Carla frunció el ceño, molesta. «¿Qué hace aquí tan pronto?». Una punzada de inquietud le recorrió el cuerpo. La puerta del conductor se abrió. Álvaro Serrano descendió, plantando los pies en la tierra con decisión. Iba sin chaqueta, con las mangas de la camisa blanca recogidas. Su rostro no mostraba ira, reflejaba algo más profundo, una serenidad fría y distante. «Papá». Las voces de los gemelos llegaron desde la entrada, donde se habían soltado de nuevo. «Papá, salva a Lulú». «Se la llevan». Álvaro no miró a sus hijos, ni tampoco a Carla. Caminó hacia el sargento con pasos largos que resonaban pesados. En la grava. «¿Qué está ocurriendo en mi casa, sargento?», preguntó Álvaro. Su tono era bajo, pero cargado de una autoridad natural que hizo que los oficiales se tensaran instintivamente. «Señor Serrano», respondió el policía, titubeando levemente. «Recibimos una llamada de su prometida. Hemos recuperado una joya de gran valor en las pertenencias de la empleada. Es un delito flagrante». Carla se acercó rápido, intentando recuperar el control de la escena. «Álvaro, cariño, ha sido horrible», dijo, buscando un abrazo. «Me robó el collar de la abuela. Estaba en su bolso. Menos mal que avisé a tiempo». Álvaro detuvo su avance alzando una mano, sin llegar a tocarla. Después, se inclinó hacia la ventanilla del coche policial y buscó a Lucía.
Ella estaba hecha un ovillo, con los ojos rojos e hinchados. Al verlo, no vio esperanza. Vio al juez que confirmaría su desgracia. Bajó la vista, avergonzada. Yo no fui. Don Álvaro, su voz era un hilo apenas audible. Créame, por favor. Álvaro se irguió despacio, miró al sargento, y luego clavó una mirada oscura en Carla. Sargento dijo con voz firme: «Saque a esa mujer del auto ahora, mismo». «Señor, no es posible», contestó el oficial. «La prueba es contundente. El collar estaba en su bolso. El protocolo es estricto. He dicho que la saque», repitió Álvaro, y esta vez su calma era peligrosa, porque si se la lleva, estará cometiendo un error irreparable. Y le aseguro que mis abogados se encargarán de que su placa acabe en el olvido antes de que caiga el sol. Un silencio pesado cubrió la hacienda. Carla sintió un escalofrío repentino a pesar del calor. «¿Qué estás diciendo, Álvaro?», preguntó, con una risa nerviosa y forzada. «La evidencia está ahí. ¿Vas a defender a una ladrona antes que a mí?». Álvaro llevó la mano al bolsillo del pantalón. Carla contuvo el aliento, esperando ver qué extraía. Quizás un arma o dinero. Álvaro sacó su teléfono móvil. «No necesito palabras para defenderla», Carla dijo él. Deslizó el pulgar sobre el cristal, desbloqueando la luz. Álvaro decidió que el silencio y la verdad hicieran el resto. El sargento Martínez, atrapado en esa delgada línea entre obedecer al dinero o a la ley, pidió calma con un gesto. Álvaro giró la pantalla. Una ventana abierta para que el policía y Carla se asomaran al abismo. «Ayer le puse ojos nuevos a esta casa», murmuró Álvaro, clavando su mirada en ella. Vio cómo la sangre huía del rostro de su prometida, dejándola fría, como de invierno. Cámaras invisibles, testigos mudos que despiertan, con el movimiento. Carla sintió que el suelo se volvía blando. «No puede ser», se dijo. «Miré cada rincón». No, había nada, pero la certeza de Álvaro pesaba. En el teléfono, la imagen era clara, marcada con la hora de aquella misma mañana. El pasillo estaba vacío, en calma, la puerta de Lucía cerrada, y entonces apareció Carla en la escena. Se la veía inquieta, mirando las sombras, sacando un pequeño brillo del bolsillo para cruzar el umbral ajeno. Álvaro movió el dedo. Otra imagen. Ahora, el interior del cuarto, visto desde el techo. Carla abriendo la mochila de Lucía, deslizando el collar entre la tela, cerrando el secreto. Antes de irse, sonrió al espejo. Una mueca fría que no encajaba con la calidez del hogar. «¿Es suficiente, sargento?», preguntó Álvaro deteniendo el adoso. Tiempo justo cuando ella sembraba la mentira. Su voz era un río tranquilo, pero arrastraba piedras porque lo que vemos es un teatro cruel, una denuncia falsa y quizás un intento de torcer mi voluntad. Martínez observó la pantalla, luego a Carla, y su rostro se endureció. La cortesía se evaporó, dejando paso a la frialdad del oficio. «Señora, ¿tiene alguna explicación?». Carla se quedó de piedra. Su vida de escaparate, la boda, el nombre, todo se deshacía como humo frente a ella. Quiso hablar, pero la voz se le murió en la garganta. Buscó refugio en la mirada de Álvaro, pero en el hombre que amaba solo halló un muro cerrado. «Es todo. Mentira», gritó al fin, un sonido roto y desesperado. «Él lo ha trucado. Quiere echarme. Esa mujer le ha nublado el juicio». Álvaro dejó que las palabras cayeran al vacío, caminó hacia la patrulla y abrió la puerta. «Oficial, libérela», pidió. El policía acató al instante. Al caer el metal, Lucía se acarició las marcas en la piel, mirando a Álvaro sin entender nada. Él le ofreció la mano, no como quien manda, sino como quien respeta. «Ven, Lucía, ya pasó». Ella tomó su mano, temblando, y abandonó el encierro del coche. Apenas pisó la tierra, los gemelos cruzaron la distancia que los separaba, aferrándose a sus piernas como si fueran náufragos. Álvaro contempló el cuadro, sintiendo un golpe de emoción en el pecho. Aquella era su gente, no la mujer que vociferaba a lo lejos, sino
esa joven honesta y sus 2 hijos. «Sargento», dijo Álvaro volviéndose hacia la autoridad. «¿Procedemos contra la chica, señor?», preguntó el oficial, aturdido por el giro del destino. «No, Álvaro», señaló a Carla con firmeza. «Quiero que ella se vaya de mi casa, ahora mismo. Y si vuelve a estar a menos de 500 metros de mis hijos o de Lucía, gastaré todo lo que tengo para asegurarme de que sus días transcurran tras las rejas». Carla dio un paso atrás, perdiendo el equilibrio. «Álvaro, no puedes. Soy una de la Vega. Mi padre, tu padre, sabrá esto hoy mismo». Álvaro la interrumpió con calma. «Y también verá los videos de cómo tratabas a mis hijos cuando creías que nadie miraba». Fue el golpe final. El miedo a que se supiera su crueldad borró cualquier rastro de orgullo en ella. Sabía que eso sería su fin en sociedad. «Eres un monstruo», soltó con veneno. «Te mereces a esa sirvienta. Son tal para cual». «Gracias», respondió Álvaro con una sonrisa triste. «Es lo más bonito que me has dicho». El sargento indicó el camino a Carla. «Señorita, venga con nosotros. Hay que declarar por denuncia falsa». «No me toquen», chilló ella, apartando el brazo. «Me iré sola». «No, necesito su coche sucio». «Me temo que la ley es la ley», sentenció el sargento con cierta satisfacción. La tomó del brazo sin dudar y la guió hacia el asiento trasero donde, minutos antes, lloraba Lucía. La caída era absoluta. Carla, la reina de la fiesta, subiendo a un coche de policía bajo la mirada atenta de quienes antes la servían. Álvaro esperó, en silencio, hasta el final. Las luces del coche patrulla se perdieron en la curva, llevándose con ellas esa sombra que había oscurecido la casa durante meses. La calma regresó a la hacienda Los Olivos, pero ya no era ese silencio que pesaba en el pecho, era un aire, nuevo, fresco, como el que queda tras la lluvia. Me giré hacia Lucía. Seguía en el suelo, sobre la grava, hecha un ovillo con los niños, llorando sin hacer ruido. Me agaché despacio para estar a su altura. «Perdónamele», susurré. «No supe ver lo que pasaba, no supe cuidarte mejor». Ella alzó la cara. Tenía los ojos, color miel, anegados en lágrimas, pero con una mirada que dolía de pura gratitud. «Me salvó, don Álvaro. Pensé que nadie me escucharía. Te escucho ahora», le dije, y rompiendo esa distancia de siempre, puse mi mano sobre su hombro. «Te prometo que en esta casa nadie volverá a tocarte». En ese instante Hugo, que nos miraba muy serio con los ojos abiertos de par en par, se soltó de ella y vino hacia mí. «Papá», dijo el niño, buscando refugio. Recibí el golpe de su cuerpo pequeño contra mi pecho y lo abracé fuerte, cerrando los ojos. Olía a jabón y a tierra mojada. Sentí el roce tímido de la mano de Lucía en mi brazo, y en medio de aquel desorden supe que mi vida de antes se había terminado. Carla ya no estaba, y con ella se fue el invierno. Algo distinto nacía en la hacienda, algo frágil, pero cierto. Sin embargo, el destino todavía tenía cuentas pendientes. El cuerpo tiene memoria y el miedo, acumulado, pasa factura. Lucía intentó levantarse para entrar, pero de golpe se le fue el color del rostro. Se llevó la mano a la sien, dio un paso en falso, y antes de que yo pudiera hacer nada, sus ojos se perdieron y se dejó caer, vencida. «Lucía», grité, soltando a Hugo para sostenerla antes de que diera contra la piedra. Estaba ardiendo. Al sujetarla, la manga de su uniforme se corrió un poco. Ahí, en el pliegue del codo, vi un moretón oscuro y reciente, y la marca pequeña de una aguja bajo un algodón con cinta adhesiva. ¿Qué era aquello? ¿Qué dolor escondía Lucía que la había roto justo ahora que estaba acá Nomela? ¿Salvo? La levanté en brazos. Pesaba tan poco, demasiado poco. «Llamen a un médico». La voz me salió rugosa mientras corría con ella hacia adentro. El motor del Mercedes sonaba grave, devorando kilómetros por la carretera vieja. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí dolor en los nudillos. Pero mi mente no estaba en el asfalto, sino en el asiento de al lado,
donde Lucía yacía dormida, con la cabeza contra el cristal y el cinturón, sosteniendo su cuerpo desmadejado, como si fuera de trapo. «Resiste, Lucía, por favor, resiste», murmuraba yo, mirando la carretera y su perfil pálido. Por el espejo retrovisor, la hacienda se hizo un punto lejano. Había dejado a los niños con María con la orden estricta de cerrar todo a cal y canto y no abrir a nadie hasta mi aviso. El llanto de Hugo y Mateo, al ver que me la llevaba, resonaba en mi cabeza, más fuerte que el motor. Pisé el acelerador a fondo en la recta. La aguja marcó 160, luego 180. No, me importaban las multas, solo llegar al hospital. Mientras conducía, imagen de esa marca en su brazo no se me iba de la mente. ¿Drogas? No encajaba con su mirada limpia, no con esa paciencia infinita, quizá una enfermedad, pero había algo más, algo oculto que se me escapaba y me dejaba un sabor amargo a culpa en la boca. Al llegar a urgencias, frené en seco, dejando el coche mal puesto. Salí, di la vuelta y la saqué, en brazos, antes de que nadie pudiera traer una camilla. «Necesito un médico». Mi voz resonó en la sala de espera, apagando los murmullos con su urgencia. Ahora. El personal corrió hacia nosotros, no por quien soy, sino por el miedo que se me notaba. Una enfermera y un doctor joven trajeron una camilla. «¿Qué ha pasado?», preguntó él mientras. Subíamos a Lucía y corríamos por el pasillo. Se desplomó. «Tiene mucha fiebre». Dudé un instante, corriendo a su lado. «Y tiene un pinchazo en el brazo izquierdo. Es reciente». El médico se paró, en la puerta de reanimación, poniéndome una mano firme en el pecho para detenerme. «Nosotros seguimos desde aquí. Espere fuera. Necesitamos espacio. Es mejor que espere fuera. Aquí solo estorbamos». El silencio se tragó las voces y el frenesí de los uniformes. Código amarillo. El umbral se cerró ante Álvaro, marcando una frontera fría y definitiva. Se quedó allí, varado en el pasillo blanco, donde el aroma químico limpio intentaba borrarlo todo, peleando con el rastro de tierra húmeda que manchaba su propia camisa, tierra del jardín, pegada al vestido de Lucía. Se pasó las manos por el cabello, buscando un aire que parecía faltarle. La impotencia tiene un peso específico. Él, Álvaro Serrano, acostumbrado a mover el mundo con un gesto, se descubrió incapaz de sostener la única luz que había entibiado su hogar en años. Caminó despacio hacia la hilera de asientos rígidos y se dejó vencer por la gravedad. El bolso de ella seguía ahí, colgando de su hombro como un ancla. Lo había tomado, sin pensar al salir, un reflejo de protección, o quizás la necesidad de llevar algo suyo. Con dedos torpes, abrió la tela gastada. Buscaba respuestas, o tal vez solo confirmar que ella era real. Lo primero que apareció fue su identidad. Lucía Fernández, 23 años. Una dirección que hablaba de distancias largas y barrios olvidados. Álvaro rozó la fotografía con el pulgar. Incluso bajo esa luz cruda de comisaría, sus ojos guardaban una calma antigua. Siguió hurgando. Apartó el suéter viejo, testigo mudo del intento de ocultar, el collar, y dio con una carpeta transparente. El contenido le caló en los huesos más hondo que cualquier grito de Carla. Eran papeles que pesaban. Hospital Santa María, oncología, nombre, Rosa Fernández. Las fechas eran de ayer, de hoy, las cifras inalcanzables. Había resguardos de pagos a cuenta, entregas minúsculas de 50 o 100 euros, abonados con una puntualidad sagrada cada semana. Al fondo, un papel arrugado, fechado esa misma mañana, contaba otra historia: banco de sangre y plasma. Donante, Lucía Fernández. Extracción, 450. Importe, 40 euros. Álvaro sintió que el suelo cedía bajo sus pies. La hora impresa, 7 de la mañana. La verdad le golpeó el pecho, dejándolo sin aire. No eran vicios. Se estaba entregando por partes,
vaciándose gota a gota para comprar tiempo de vida a su madre. Había ido a dejar su sangre al amanecer, seguramente en ayunas, para llegar puntual a cuidar de otros, y luego había pasado el día corriendo bajo el sol tras los gemelos, tragándose el miedo y los gritos de quien no sabe mirar. Y aún así, le sobraba alma para reír, para jugar. Dios susurró, y la palabra se rompió cuando la humedad le nubló la vista. ¿Cuánto pesaba tu cruz, Lucía? El teléfono vibró, rompiendo el instante. Era Roberto, el abogado. Álvaro contestó, y su propia voz le sonó ajena, cargada de tormenta. ¿Qué sucede? Señor Serrano, traigo noticias de la comisaría. La señorita de la Vega busca un acuerdo. Alega un malentendido químico, dice que la medicación la confundió. Su padre viene en camino, hablando de demandas y honor si no borramos lo sucedido y entregamos las grabaciones. Argumentan privacidad. Álvaro se alzó, apretando el móvil con una calma fría. La imagen de los recibos médicos en su otra mano era un abismo frente a la frivolidad de Carla y sus abogados de traje impecable, intentando maquillar la crueldad. Escucha bien, Roberto dijo, acercándose al ventanal que daba a la nada. No vamos a retroceder. Al contrario, necesito que hagas algo más. Dígame, llama al director del Hospital Santa María. Averigua cuánto debe exactamente la señora Rosa Fernández. ¿Perdón? ¿Quién es? No preguntes. Paga la deuda íntegra, que no sepan quién fue, y luego redacta un comunicado. Si el padre de Carla quiere ruido, tendrá una tormenta. Si se atreven a manchar el nombre de Lucía o el mío, el video de mis hijos recorrerá cada rincón de internet antes de que un juez pueda firmar un papel para detenerme. Diles que la verdad está guardada en servidores de 3 continentes. O desaparecen en silencio o los hundo en su propia vergüenza. ¿Entendido? Considere lo hecho. Nadie quiere ese final. Y sobre la cuenta del hospital, págala ya y ponle una enfermera privada a esa mujer. Que no le falte nada. Álvaro cortó la llamada. El pecho se le soltó un poco, pero el frío seguía ahí. Miró hacia las puertas cerradas de urgencias. Había usado su fortuna para apartar a los lobos y cuidar a la madre, pero el dinero no sirve para despertar a quien duerme, un sueño profundo. Eso dependía de ella. Y si algo sabía ahora, es que Lucía tenía una fortaleza que él jamás había conocido. La puerta se abrió de golpe y el médico salió, retirándose la mascarilla. Con lentitud, Álvaro acortó la distancia, buscando una respuesta en los ojos del hombre. ¿Cómo está?, preguntó, con el alma en un hilo. Estable, dijo el doctor, y Álvaro pudo volver a respirar. Pero tenemos que hablar, señor Serrano. Su cuerpo ha llegado al límite. El médico le indicó un rincón apartado, lejos del ruido. En la penumbra del pasillo, lejos del ruido ajeno, el médico lo miró sin filtros. Su rostro reflejaba una seriedad pesada. No conozco la historia de esta mujer, dijo bajando la voz y cruzando los brazos. Pero lo que acabo de ver es alarmante. Su sangre apenas tiene fuerza. El hierro ha desaparecido. Está profundamente deshidratada y su cuerpo grita desnutrición desde hace tiempo. Álvaro sintió un frío repentino en el estómago. Hambre en su propia casa, en una cocina donde cada noche sobran banquetes. ¿Desnutrición?, repitió, sintiendo la palabra ajena. Sí, y por si fuera poco, donó sangre hoy. Fue la gota que colmó el vaso. Se apagó. No le quedaba leña para quemar. ¿La ha visto comer alguna vez? Parece que lleva un ayuno de semanas. Álvaro cerró los párpados buscando un recuerdo que no existía. Veía a Lucía sirviendo, siempre pendiente de los platos de otros, pero nunca ocupando una silla. Carla trazaba líneas invisibles. Lo que es de la familia no se toca. Quizá vivía de las migajas, o quizá prefería guardar el hambre para ahorrar monedas. La dejé caer, murmuró Álvaro. No vi lo que tenía delante, pero ahora es mi carga. Con reposo, suero y alimento, volverá a ser ella. Es joven, sí, pero necesita detenerse.
El mundo tiene que esperar mientras ella sana. Duerme ahora. En un par de horas, cuando el sueño sea profundo, la subiremos a una habitación tranquila. Que sea el cuarto más silencioso que tengan, pidió Álvaro. Y revisen cada rincón de su salud, que no quede nada al azar. El tiempo se estiró hasta que Álvaro se encontró hundido en un sillón de piel junto a la cama 405. El lugar olía a limpio y a calma, lejos del caos. Solo el latido digital de la máquina rompía la quietud. Lucía descansaba, entregada a una gravedad que por fin no le exigía nada. Despojada de su ropa de trabajo, envuelta en sábanas blancas, parecía una niña, una figura frágil de trazos finos. Su pelo negro manchaba la blancura de la almohada. Álvaro la miraba y no reconocía su propia vida. Había pasado años entre gente que pesaba su valor en oro, buscando apellidos y llaves de acceso, y frente a él, alguien que se vaciaba en silencio para sostener a su madre y abrazar a hijos ajenos sin esperar aplausos. Con lentitud, Álvaro acercó la mano para apartar un mechón rebelde de su frente. La piel estaba fría, serena. Tanta luz y yo tan ciego, susurró para sus adentros. De pronto, el ritmo de su respiración cambió. Álvaro retiró la mano, sintiendo que invadía un templo. Los ojos de ella se abrieron despacio, pesados, tratando de entender las sombras y el techo desconocido. ¿Dónde? Su voz sonó a cristal roto. Quiso levantarse, pero el cuerpo no le respondió y volvió a caer sobre la almohada. «No te muevas», dijo él, acercándose sin invadir. «Estás a salvo, en el hospital». Tu cuerpo dijo basta. Lucía enfocó la mirada hasta reconocer el rostro de su jefe, y con la imagen regresó el miedo. El recuerdo de la tarde la golpeó. La policía, Carla, la oscuridad. «Los niños», dijo con urgencia, tirando de los cables. «¿Están bien? ¿Dónde están?» «Señor, tengo que irme. No tengo para pagar esto. Déjeme ir, por favor». Álvaro le sujetó las manos con firmeza, anclándola a la realidad para que no se hiciera daño. «Lucía, mírame». «Respira», le pidió bajando la voz. «Los niños están bien. Están cenando con María, preguntando cuándo vuelve su luz. Nadie corre peligro». Ella dejó de pelear, pero la angustia se le desbordó por los ojos en silencio. «No tengo dinero. Cada hora aquí es una deuda que no puedo asumir. Tengo que trabajar. Mañana descansarás», la cortó él. «Y pasado también. Aquí no hay facturas para ti». Lucía negó, con el miedo tatuado en el gesto. «No entiende. Mi madre, el tratamiento. Si pierdo el empleo». «La señora Carla dijo que me echaría». «Carla ya no es parte de esta historia», sentenció Álvaro, con una calma que no admitía dudas. «Nadie te va a despedir. Nunca». De hecho, Álvaro soltó una mano y extrajo del bolsillo unos papeles arrugados, testigos mudos de la verdad que había encontrado. En la mochila, las cuentas médicas, la evidencia del cáncer. Lucía se tensó al reconocerlos. El rubor le subió al rostro. Se sentía desnuda, su secreto y su precariedad expuestos a la luz. «Lo siento», sollozó. «No quería dar pena. No quería que nadie supiera que tengo problemas». «¿Pena?» Álvaro se puso de pie, dolido por la palabra. «Lucía, esto no provoca lástima, provoca un respeto inmenso. Llevas el peso del cielo sobre los hombros tú sola. ¿Por qué callaste? Usted es el Señor, yo solo limpio». No quería ser una carga. Álvaro suspiró, derrotado por esos muros invisibles, sociales, que la habían silenciado. Él se sentó frente a ella, mirándola profundo. «Escucha, con calma. La deuda del hospital de tu madre no existe. Está pagada, toda. El mundo de...». Lucía se detuvo. El sonido del monitor se apagó en su mente. «¿Qué?», susurró. «Pagado. Y hay una enfermera, para cuidarla en casa mientras sana. Se acabaron las donaciones de sangre y el hambre. Se acabaron las horas extra. Tu único trabajo ahora es cuidar a mis hijos y, por favor, cuidarte a ti». Lucía lo miraba como si él hablara un idioma sagrado y lejano. No le cabía tanta bondad. «Es mucho dinero. Yo se lo devolveré. Trabajaré sin sueldo el tiempo que haga falta». «No, vas a trabajar gratis», dijo Álvaro, y una sonrisa leve asomó por primera vez en horas.
Te voy a pagar el triple. Como dije, porque lo que haces por Hugo y Mateo no tiene precio. Devolviste la luz, Lucía. Hoy entendí que eres la nobleza que nos faltaba. Lucía se rompió, pero era un llanto que limpiaba. Años de tensión, el miedo profundo a perder a su madre, de contar monedas, de agachar la cabeza, se deshacían ante la calidez de ese hombre que creía distante. Gracias, sollozó cubriéndose el rostro. Gracias, señor Álvaro. No me digas, señor, pidió él, y su voz bajó un tono, volviéndose refugio. Llámame Álvaro. Ya pasamos la etapa de las distancias. El silencio los arropó. Álvaro le ofreció agua y la ayudó a beber, sosteniendo su cabeza con delicadeza. El roce fue eléctrico, cargado de una energía nueva que borraba los contratos. Descansa, dijo él regresando al sillón. Me quedo aquí esta noche. No hace falta. Estará incómodo. No me muevo, sentenció cruzando los brazos, acomodándose. Duerme, Lucía. Mañana amanece una vida distinta. Ella lo miró y por primera vez se permitió sentir algo más que gratitud. Se sintió a salvo, se sintió vista. Cerró los ojos y el sueño la venció al instante, sin fantasmas. Mientras dormía, Álvaro revisó su galería, una foto de horas antes, los gemelos abrazados a ella en el jardín. Luego miró a la mujer real en la cama. Carla quería un escenario. Lucía merecía el universo. Sabía que el camino tendría piedras. La gente hablaría. La familia política se opondría. Pero al ver la mano de Lucía sobre la sábana blanca, Álvaro supo que pelearía contra el mundo si fuera necesario. Se estaba enamorando y era verdad. Pero la paz del hospital era una pausa. Álvaro había sacado a Carla del camino, pero olvidó un hilo suelto, uno peligroso que venía del ayer de sus hijos y que pronto tocaría a la puerta con una demanda. La familia materna de los gemelos, ausente por años, olió la oportunidad tras el escándalo y estaban listos para usar la humildad de Lucía como arma. Acompáñanos para ver cómo Álvaro enfrenta su batalla más dura y cómo Lucía prueba ante un juez que el amor pesa más que la sangre. Los días de hospital fueron una burbuja de tiempo reveladora para Álvaro Serrano. Quien antes medía la vida en juntas y acciones, ahora contaba las horas por las sonrisas de Lucía y los reportes médicos de cada mañana. Álvaro borró su agenda por primera vez en 10 años. Emergencia familiar, dijo a su secretaria, y no mintió, porque en esa habitación aséptica estaba lo que él empezaba a sentir como su verdadera familia. El cambio fue sutil, pero hondo. La primera tarde en el momento en que los doctores dieron luz verde, el tiempo en la clínica pareció suspenderse. Álvaro encargó que buscaran a Hugo y Mateo. Al abrirse el ascensor en el cuarto piso, el silencio blanco de los pasillos se quebró. No por el ruido, sino por la risa limpia de dos pequeños que volvían a sentirse completos. Aquel nombre resonó mientras sus pies golpeaban la acera del suelo, ajenos a las miradas ajenas. Álvaro, que mataba el tiempo frente a una pantalla, se puso en pie para contener el impulso antes del choque. «¡Hey, tranquilos!», murmuró, agachándose para detenerlos con ternura. «Lulú necesita descanso. Hay que cuidarla mucho». Lo que ocurrió luego dejó a Álvaro en silencio. Lucía, que dormitaba frágil, se incorporó con una vitalidad que tenerla. La mirada le cambió, encendiéndose con una claridad que apartaba la sombra de la fiebre. Abrió los brazos y los pequeños, intuyendo la fragilidad del momento, se acercaron con una delicadeza inusual, subiendo al colchón para refugiarse a sus lados sin pesarle. «Mis valientes», murmuró ella, besando sus cabezas y respirando su olor como quien toma aire tras un largo encierro. «¿Han cuidado bien a papá?» «Sí», respondió Mateo. «Nos dio helado después de cenar y nos leyó el cuento del dragón, pero no le pone las voces como tú».
soltó Hugo con esa sinceridad que solo tienen los niños. Álvaro soltó una risa breve, un sonido honesto que le resultó extraño a sus propios oídos. Lucía lo buscó con la mirada por encima de los niños y sus ojos se encontraron. En ese silencio compartido nació una cercanía nueva, un entendimiento sobre lo que significa cuidar, una conexión que Álvaro no recordaba haber sentido con Carla, ni siquiera con Elena en los días finales. Comprendió que Lucía no solo vigilaba a sus hijos, ella tenía el mapa de sus emociones, sabía dónde dolía y qué los hacía reír. Ella era quien sostenía los cimientos de su alegría, y él había estado a punto de dejarla ir. Los días siguientes trajeron calma. Álvaro empezó a ver más allá. En las pausas tranquilas, cuando la casa estaba en silencio o los niños en la escuela, Lucía le contó retazos de su historia. No había lamentos, solo la dignidad tranquila de quien acepta su camino. Le habló de su deseo pausado de ser maestra, detenido por la salud de su madre. Le contó cómo aprendió a colorear las palabras para aliviar las horas muertas de los niños en las salas de espera del hospital. Los niños no piden juguetes caros, Álvaro, le dijo una tarde, mientras él pelaba fruta con manos torpes pero llenas de intención. Necesitan ser vistos, necesitan saber que los escuchas, necesitan la certeza de que, si tropiezan, habrá unas manos para sostenerlos. Cada frase caía como semilla en tierra fértil, calando hondo en él. Álvaro empezó a mirar su casa, y su dinero no como el destino, sino como el suelo firme donde proteger esa luz. Cuando le dieron el alta, él no delegó la tarea. Él mismo tomó el volante, con Lucía al lado, y las risas de los niños llenando los asientos traseros. Él regresó a Los Olivos, se sintió como un nuevo comienzo. El personal, que conocía el peso de la gestión anterior y valoraba la calidez de Lucía, la esperaban en la puerta, sin grandes festejos, pero con sonrisas verdaderas y flores frescas en una habitación nueva, una suite de invitados en la planta, baja, lejos de la zona de servicio y cerca de los niños. La casa parecía respirar un aire más limpio. Esa noche marcó un cambio de rumbo. Tras acostar a los niños, en una rutina compartida donde Álvaro ensayó voces de dragón bajo la guía divertida de Lucía. Ambos bajaron a la cocina por un té. Todo estaba en calma, calentándose las manos con la taza. Ya no había uniforme. Álvaro había pedido que se deshicieran de esos trajes azules. Ahora llevaba ropa cómoda, sencilla, que la hacía ver más ella misma. Estaba hermosa, no como empleada, sino como mujer. Gracias, dijo ella, rompiendo el silencio suave. No solo por el médico o mi madre. Gracias por defenderme aquel día. Nadie había hecho eso. Por mí, antes. Álvaro acortó la distancia. Quedaron a pocos centímetros. El aire traía un aroma a vainilla y hogar. Soy yo quien debe agradecer, respondió él con voz profunda. Me devolviste a mis hijos, Lucía, y creo que me estás trayendo de vuelta a mí. Ella alzó la vista y el espacio entre ambos vibró. Álvaro sintió la necesidad urgente de besarla. Quería borrar años de frío. Quería sellar ese acuerdo mudo de que ahora caminaban juntos. Alzó la mano para rozar su mejilla y ella se quedó quieta. Cerró los ojos, esperando. Sus labios se separaron apenas, pero justo cuando él se inclinaba, el estridencia de un teléfono quebró la magia. Era la línea fija, esa que solo sonaba para urgencias o malas noticias. Álvaro se detuvo, frustrado, pero el instinto de alerta se encendió. Tengo que atender, murmuró, alejándose a regañadientes. Lucía asintió, llevándose la mano al lugar donde casi hubo una caricia. Álvaro descolgó en el pasillo. Sí, señor Serrano. La voz del guardia de seguridad sonaba tensa. Sé la hora que es, pero hay un coche en la entrada. Insisten en pasar. Dicen ser familia. Álvaro frunció el ceño. ¿Qué familia? No espero a nadie. Es la señora Bernarda de la Torre, señor. La abuela de los niños viene con un abogado. Álvaro sintió un frío repentino. Bernarda,
la madre de Elena. Llevaba 3 años sin ver a sus nietos, alegando que el dolor no la dejaba mirarles a la cara. La memoria de su hija aún dolía en los rincones. ¿Qué buscaban allí a las 10 de la noche? No abras, quiso decir Álvaro. Pero el rumor de un motor rompió el silencio del camino. Ya habían cruzado el umbral. Colgó el teléfono despacio. Lucía regresó a la cocina con la angustia marcada en el rostro. «Ve a tu habitación, cierra y espera», pidió él. «Álvaro, ¿qué ocurre?», susurró ella, notando la sombra en su mirada. «El ayer nos ha encontrado», respondió él, mientras la luz blanca de los faros barría la sala a través de los cristales, trayendo un presagio gris. La puerta principal se abrió, vulnerando la calma de la casa. Álvaro se mantuvo firme en el vestíbulo, cruzando los brazos como quien protege un templo. Entró un hombre de traje ajeno, cargando leyes en un maletín, observando con frialdad. Tras él apareció Bernarda de la Torre. El tiempo no había suavizado su porte. Envuelta en pieles, llevaba esa mueca de amargura que Álvaro conocía de memoria. Y entonces, para su asombro, entró Carla. No lucía como alguien vencido. Vestía un luto teatral, ocultando tras las gafas oscuras una mirada que, al descubrirse, no mostraba pena, sino un brillo calculado. «Buenas noches, Álvaro», dijo Bernarda con voz distante. No lo miró a él. Sus ojos recorrieron la estancia como quien tasa ruinas. «Veo que has transformado el hogar de mi hija en un refugio para extraños». Álvaro ignoró el dardo. «¿Por qué interrumpen nuestro descanso a medianoche? Y más, aún, ¿qué hace ella aquí?», señaló a Carla, quien fingió fragilidad y buscó amparo, tras Bernarda. «Ten respeto», ordenó la anciana. «Carla ha tenido el valor de abrirme los ojos sobre la tristeza que habitan mis nietos». «¿Tristeza?», Álvaro soltó un suspiro cansado. «Tus nietos conocen la paz desde hace 3 años. Si hubieras estado presente, lo sabrías». «No juzgues mi dolor», replicó Bernarda, golpeando el piso con su bastón. «Perdí a una hija. No perderé a los niños dejándolos en manos de alguien sin historia ni nombre». La ofensa quedó suspendida en el aire entre las piedras. Álvaro dio un paso, sereno pero firme. «Cuida tus palabras al hablar de ella. Lucía tiene una dignidad que ustedes no alcanzarían en 10 vidas». «Bien, eso lo confirma», dijo él. Abogado, abriendo su maletín con calma. «Admite el vínculo sentimental con la cuidadora, los niños. Un dato útil para el juez». «¿A qué se refiere?», preguntó Álvaro. «Señor Serrano», dijo el hombre, ofreciéndole un sobre grueso. «Es una demanda por la custodia plena. La señora Bernarda solicita la tutela de Hugo y Mateo, alegando un entorno inadecuado y riesgos para su bienestar emocional». Álvaro tomó el sobre y lo rasgó despacio, dejando caer los trozos. «Es inútil. Ningún juez los apartará de mí. Soy su padre. Tengo los recursos». «¿Recursos?». «Sí», susurró Carla, avanzando con una media sonrisa. «Pero también un juicio en espera. No me he quedado quieta. He contado que fuiste tú quien manipuló todo para ocultar tu romance. La prensa ya tiene la historia. Mañana hablarán del millonario y la empleada, la trampa contra la prometida. Y hay más», sumó Bernarda. «Sabemos que esa mujer, Lucía, carga con un historial familiar difícil. Su madre enferma, las deudas. Es evidente que se acercó a ti buscando seguridad, Álvaro, y tú has confundido necesidad con cariño. Basta». La palabra cayó desde la escalera. Todos miraron hacia arriba. Lucía estaba ahí. No se había escondido, de pie en el primer escalón, pálida, pero con la frente en alto. Había oído cada mentira, cada amenaza de separarla de los niños. «No hable de lo que ignora, señora», dijo bajando despacio. Le temblaban las piernas, pero su voz era clara. «No busco el dinero de don Álvaro. Y si usted ama a sus...». Bernarda la observó con una frialdad que helaba la sangre, sin importarle ya el sueño de los niños.
Su mirada recorría a Lucía buscando grietas. ¿De verdad crees que perteneces aquí?, preguntó con voz suave, pero cargada de veneno. Eres pequeña, insignificante. Modales de calle. Lucía no retrocedió. Caminó hasta el centro del vestíbulo y se detuvo junto a Álvaro. Él buscó su mano de inmediato, entrelazando los dedos con fuerza, anclándola a la tierra frente a todos. No vengo a sustituir a nadie, dijo ella con calma. Solo traigo el cariño que aquí parece haberse secado. La anciana alzó la mano, un gesto antiguo de castigo, pero Álvaro detuvo el golpe en el aire. Su agarre fue firme, sin brusquedad innecesaria. No lo hagas, murmuró, y su tono bajo fue más aterrador que cualquier grito. Si la tocas, Bernarda, olvidaré la sangre que nos une y quién eres para mis hijos. La mujer bajó el brazo, temblando de una rabia contenida. Miró la unión de esas manos. Está bien, dijo, recuperando la máscara de dama. Quise ser razonable por la memoria de Elena, pero has elegido el camino difícil. Habló de tribunales y de influencias, de amigos poderosos que mueven hilos. Te quitaré a los niños, y ella terminará donde terminan los que aspiran a más de lo que son, en la nada. Álvaro señaló la salida con un gesto cansado. Márchate de mi casa. Carla, antes de seguir a su madre, se acercó a Lucía y dejó caer un susurro tóxico. Aprovecha el tiempo, porque cuando pierda a sus hijos, el dolor se convertirá en odio hacia ti. La puerta se cerró, y el silencio que siguió no trajo paz, sino un peso muerto en el pecho. Lucía se soltó y cubrió su rostro con las manos, dejando que las lágrimas brotaran. Tienen razón, sollozó con voz rota. Soy un obstáculo, Álvaro. Si me voy ahora, quizá detengan esta locura. No quiero que pierdas a tus hijos por mi culpa. Él la tomó por los hombros, obligándola a sostenerle la mirada. Eso es lo que buscan. Vernos separados. No irás a ninguna parte. Pero son fuertes, insistió ella. Tienen el poder. Tú eres mi fuerza, respondió él con una intensidad feroz. Tengo recursos y tengo la verdad. No dejaré que el dinero compre su justicia. Podrían llevarse a Hugo y a Mateo. La voz de Lucía era un hilo de angustia. Moriría si eso pasa. Te prometo que no sucederá. Álvaro caminó hacia su despacho, la mente buscando salidas en el laberinto. De repente, se detuvo. Nos casaremos mañana mismo. La frase cayó en la sala como una piedra. Lucía se quedó inmóvil. ¿Cómo? Álvaro se giró. No había romance en sus ojos, sino determinación. Es una jugada necesaria. Si nos casamos, dejas de ser la empleada para ser mi esposa y la madre. Legal de los niños ante la ley. Explicó que así se caería el argumento de la inmoralidad. Tendrás derechos. Nadie, ni siquiera Bernarda, podrá decir que eres una extraña en este hogar. Lucía lo miraba sin comprender del todo. Solo un papel. Álvaro se acercó y la dureza de su rostro se suavizó. Para el juez es un papel, pero para mí, le secó una lágrima con el pulgar. Después de ver cómo cuidas a mis hijos, no quiero a nadie más a mi lado en esta trinchera. ¿Lo harías? ¿Te casarías conmigo para proteger lo que hemos construido? Era precipitado, casi una locura. Pero al pensar en los pequeños y ver la esperanza en los ojos de Álvaro, Lucía supo que la decisión estaba tomada hacía tiempo. Sí, susurró ella. Sí, lo haré. El abrazo que compartieron selló un pacto silencioso, ajenos a que Bernarda no esperaría al juicio limpio. Ella tenía una carta oculta, un secreto del pasado de Lucía que estaba a punto de estallar. La verdadera prueba apenas comenzaba. Días después, el golpe seco del mazo resonó en la sala del Tribunal de Familia. El ambiente estaba cargado, denso como el aire antes de la tormenta. A un lado, Bernarda y Carla lucían sus mejores galas y una sonrisa que anticipaba el triunfo. Al otro, Álvaro, impecable, pero con el cansancio tallado en el rostro, sostenía la mano de Lucía bajo la mesa. Ella temblaba, no por el frío del aire acondicionado, sino por el pánico a perder a esos niños que sentía como propios. «Orden», pidió el juez, un hombre de gesto severo. Estaba por comenzar,
y el destino de una familia pendía de un hilo invisible. Tiene la palabra. El abogado de Bernarda se levantó con una calma estudiada, ajustándose el nudo de la corbata. Avanzó despacio hacia el centro, llevando en la mano un papel amarillento, gastado por el tiempo. Parecía pesarle. Giró sobre sus talones y su dedo apuntó a Lucía, como quien señala una grieta en la pared. Su voz llenó el espacio. El señor Serrano ha dibujado un paisaje perfecto, dijo. Nos ha contado sobre el cariño y la entrega, pero ha dejado una sombra sin iluminar, un detalle que convierte el cuidado de esos niños en un riesgo inaceptable. El hombre dejó un silencio en el aire, mirando a los periodistas al fondo. La señorita Lucía Fernández tiene un pasado escrito en los archivos. A los 16 años, pasó 6 meses encerrada por una agresión, con arma blanca. La sala se llenó de un aire denso. Álvaro se tensó, buscando la mirada de Lucía. Ella bajó la vista y cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. No hubo negación. La verdad pesaba. Bernarda dejó escapar una risa breve, ahogada en su pañuelo. ¿Ese es el refugio que quiere para sus nietos, señoría?, preguntó el abogado. Una mujer con historia de violencia que alzó un cuchillo contra otro. Pedimos que la custodia pase a la abuela materna y que esta sombra se aleje para siempre de la familia. El juez observó a Lucía por encima de sus gafas. Señorita Fernández, ¿es cierto? Álvaro intentó levantarse, quiso ser su escudo, pero Lucía le apretó la mano suavemente y se puso de pie. Era su carga, su historia. Se secó el rostro con el dorso de la mano y alzó la vista, sosteniendo la mirada del juez con una serenidad que acalló los murmullos. Sí, su señoría, dijo con voz clara, aunque frágil. Es verdad, estuve allí. Carla soltó un suspiro de triunfo, pero Lucía siguió. Tenía 16 años. El hombre era mi padrastro. Llegué de la escuela y lo encontré golpeando a mi madre contra el piso de la cocina. La vida se le iba, señoría. Él era inmenso y yo solo era una niña. Tomé lo único que encontré para que la soltara. No quería herir, solo quería que mi mamá siguiera respirando. El silencio en la sala cambió de textura. Ya no era juicio, sino asombro. Cumplí mi tiempo, continuó Lucía, mirando a Bernarda, que por primera vez desviaba la vista. Fui al reformatorio y allí terminé mis estudios. Trabajé sin descanso al salir para pagar la cura de esa madre a la que defendí. No soy un peligro, señoría, soy una hija, y si alguien intentara dañar a Hugo o a Mateo, sería de nuevo esa muralla. Usaría mis manos y mi vida entera para protegerlos, porque cuidar es eso, defender. Álvaro sintió el pecho lleno de orgullo. Se puso de pie, a su lado. Su señoría, dijo Álvaro con voz pausada, hace 2 semanas me casé con Lucía en una ceremonia íntima. Ella no es la niñera, es mi esposa, la madre de mis hijos. Esa fuerza de la que hablan es la misma que rescató a mis hijos de la tristeza y el abandono en el que vivían. Gracias, en parte, a la ausencia de estas mujeres. Protesto, exclamó el abogado. Eso no viene al caso. Sí importa, cortó el juez mirando a Álvaro. Continué. Álvaro sacó una pequeña memoria de su bolsillo. Hablan de miedo, hablan de riesgos. Quiero mostrar lo que grabaron las cámaras de mi casa cuando la señorita Carla cuidaba de ellos. El rostro de Carla perdió el color. Quiso irse, pero le impidieron el paso. El juez autorizó las imágenes. En las pantallas se vio la realidad desnuda. Se vio a Carla pellizcando a Hugo hasta el llanto. Se vieron los gritos, los empujones, las palabras hirientes. Se vio el frío, el desprecio y luego las imágenes de Lucía. Abrazos, cuentos, heridas sanadas, bailes en la sala. El contraste era tan profundo que hasta el abogado bajó la vista, incómodo. Cuando la pantalla se apagó, nadie decía nada. Bernarda estaba, pálida, mirando a Carla con rencor, entendiendo su error. Yo no sabía, susurró la abuela.
Ella dijo que los niños eran difíciles. El juez se quitó las gafas y se frotó el por rostro. Parecía agotado, pero seguro. He visto suficiente. En 30 años de oficio he visto muchos casos, pero pocas veces la luz y la sombra se muestran tan claras en la vida de un niño. Un sonido seco marcó el cierre definitivo. La petición de la señora Bernarda fue rechazada sin miramientos. Se confirmó que los niños se quedarían únicamente con su padre, Álvaro. Pero el silencio de la sala se rompió con otra orden. Dadas las evidencias en las grabaciones, se abriría una causa inmediata contra Carla por lo que sucedía puertas adentro. Pidieron que no saliera del recinto. «No, Álvaro. Por favor», la voz de Carla se quebró mientras los oficiales la retenían. «No dejes que pase esto». Él ni siquiera giró la cabeza. Sus ojos buscaban a Lucía, que respiraba hondo, aferrada a él como a un refugio. Bernarda abandonó el lugar con paso rápido, cargando su derrota y dejando atrás a quien fue su aliada. La tormenta había pasado. 3 horas más tarde, la luz del atardecer caía sobre la hacienda. Un brillo dorado y suave que borraba el recuerdo gris de aquel día en que todo se rompió. El coche avanzó despacio por la grava. Atrás, el silencio era absoluto. Hugo y Mateo dormían, vencidos por el cansancio de un día demasiado largo. Álvaro apagó el motor frente a la entrada, pero se quedó quieto un momento. Miró a Lucía. Ella observaba la fachada, su hogar, con una mezcla de asombro y duda. ¿Terminó?, preguntó apenas con un hilo de voz. «El miedo sí», dijo él. «Ahora empieza la vida». Bajaron despacio. María salió en silencio para llevar a los pequeños a sus cuartos. Álvaro buscó la mano de Lucía y, en vez de entrar, la guió por el camino lateral hacia el jardín. Pisaron el césped, recién cortado hasta detenerse cerca de la fuente de piedra. El mismo lugar donde la vio jugar con ellos aquel primer día. Lucía miró el entorno. El viento mecía las ramas de los rosales. Se sentía una paz profunda. «Aquí fue donde todo cambió. Para mí», confesó Álvaro. Lucía lo miró, extrañada. «¿Aquí? Pero si ese día estabas furioso. Pensé que me echarías. Iba a hacerlo, pero entonces te vi. Vi cómo mis hijos corrían hacia ti. Vi esos guantes amarillos llenos de tierra. Mi mente estaba en los negocios, pero algo dentro de mí supo que tenía delante lo único que realmente faltaba en esta propiedad». Álvaro buscó algo en el bolsillo de su saco. «Firmamos un papel rápido. Usamos la ley como escudo para ganar una batalla», dijo, acortando la distancia entre los dos. «Fue una estrategia necesaria. Pero no quiero vivir mi vida como una estrategia, Lucía. Quiero que sea una certeza». Se arrodilló en la tierra, en el mismo sitio donde ella solía trabajar, sin importarle manchar su traje impecable. Sacó una pequeña caja de terciopelo. «Lucía, compañera, madre del corazón para mis hijos, luz en mí, sombra. ¿Aceptarías caminar conmigo no por un fallo judicial, sino por elección propia? ¿Quieres construir un hogar real sin fecha de caducidad?» Lucía se cubrió la boca con las manos y abrió la caja. No había frialdad ni ostentación. Era un anillo fino, con una piedra central de un amarillo intenso, brillante y cálida como el sol, rodeada de destellos blancos. «Amarillo», susurró ella, y una sonrisa se abrió paso entre las lágrimas. «Como los guantes», confirmó Álvaro con la mirada vidriosa, «como la claridad que trajiste a esta casa oscura». «Sí», respondió ella, y su voz tuvo la fuerza de quien encuentra su lugar en el mundo. «Sí, Álvaro, por supuesto que sí». Él deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfecto. Se levantó y acortó la distancia final con un beso. Fue un beso lento, cargado de alivio y promesas, un cierre y una apertura al mismo tiempo. Desde una ventana alta, 2 cabecitas rubias miraban pegadas al vidrio. «Papá está besando a Lulú», rió Hugo. «Guácala», dijo Mateo, aunque también sonreía. «Ahora Lulú no se va a ir nunca». Abajo, en el jardín, el hombre y la mujer se abrazaron mirando la casa. Ya no parecía un edificio vacío y resonante, ahora se sentía habitado. Y mientras el sol bajaba, pintando el horizonte de violetas y naranjas,
Álvaro comprendió que había cerrado el trato más importante de su existencia. No había ganado una fortuna, había ganado una familia. Fin. Disolvía la pena. Ese cuarto frío se volvió cálido. Y mientras la luz de la tarde se desvanecía en morados, Álvaro supo que aquel era el único éxito real. No se trataba de cifras, sino de esos lazos invisibles que ahora lo sostenían. Fin.